Bienvenido y bienvenida a Píldoras de Grandeza, un espacio íntimo y poderoso donde en pocos minutos te comparto reflexiones, experiencias y verdades que han transformado mi camino como mujer y emprendedora. Este podcast es un espejo para recordarte lo que muchas veces olvidas, que la grandeza ya habita en ti. Aquí encontrarás dosis de inspiración y, por qué no, algunas cachetadas mentales que te ayudarán a volver a ti, a reconectar con tu esencia y con tu propósito. Soy Leslie Hernández y estoy aquí para caminar contigo y ayudarte a recordar quién has venido a ser. Toma lo que resuene contigo y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Hello, bienvenidos a este octavo episodio de Píldoras de Grandeza. Y para los que estaban escuchando estos podcasts muy juiciosos, se han dado de cuenta que tuve un break. Y la verdad es que ha sido uno de esos breaks necesarios que la vida ha colocado justamente en mi proceso para identificar muchas cosas. He estado en un proceso interno muy poderoso de crecimiento, procesos interesantes a nivel de trabajo y bueno, muchas cosas que en algún momento compartiré con el mundo. Por ahora estoy aprendiendo a transitar diferentes pasos y procesos de mi vida que simplemente están ahí para ser vividos. Y de eso viene hoy un poco el podcast, como lo estás escuchando y como lo estás leyendo, y vamos a hablar de cómo vencer esa culpa y el miedo para avanzar. Porque hace algunos días me sorprendí a mí misma aplazando ciertas cosas que yo sabía que tenía que hacer, ciertas acciones que yo sabía que me iban a llevar al siguiente nivel. Pero era justamente ahí, en esa incomodidad, donde volvía la vocecita y me decía, ¿viste? No lo hiciste. Y entonces detrás de esa vocecita que estaba ahí murmullando, aparece la incomodidad, aparece la culpa y aparece el miedo. Y luego de la cumbre de los millonarios conscientes en 2025, empecé mi camino dentro de la comunidad de mi mentor en conciencia. Y ahí hubo un día una clase que me dio una vuelta de 180 cuando hablamos sobre el miedo y la culpa. Y hoy vengo a compartirte mis pequeños aprendizajes que a lo mejor tú, si estás en este camino de emprender, en este camino de desarrollarte, en este camino de no ser la oveja blanca de tu casa, sino de ser esa ovejita negra que hace las cosas totalmente diferentes a como las hace tu familia, pues a lo mejor este es el podcast para que lo escuches y te des cuenta de que estás haciendo las cosas bien y que en esos momentos en donde llega la culpa y el miedo, vamos a tener herramientas súper poderosas para que nos sigan haciendo de las suyas con nosotros. Antes de empezar con esto, me nace en este momento compartirte que en este pare que he hecho durante los episodios de Píldora de Grandeza, ha sido muy bonito reconocer que no sirvo para los formatos cortos de contenido. He intentado adaptarme a hacer contenidos cortos y la verdad es que encuentro cierta resistencia porque me encanta hablar, me encanta desglosar las ideas y por eso estoy retomando hoy, si te soy sincera, el podcast, porque siento que estos son los espacios y la razón y la intención de este podcast nació primero en compartirme contigo y segundo, en poderme expresar como quiero hacerlo sin necesidad de acoplarme a 1 minuto o a 30 segundos de contenidos para Instagram o para TikTok. No quiere decir que no los haga, pero siento que en estos contenidos largos puedo ser mucho más yo. Ahora, volviendo al tema, porque saben que me voy a veces por las ramas, vamos a hablar de cómo vencer la culpa y el miedo para avanzar. Y sé que muchas veces cargamos con ambas, ¿cierto? Porque sentimos como si la culpa y el miedo fueran ahí con nosotros progresivamente, pero hay algo muy clave y es que cuando entiendes que la culpa y el miedo no van a desaparecer mágicamente, sino que tú puedes aprenderte a relacionarte con ellos de una manera distinta, en donde los aceptes, lo trasciendas, te comprometas y las cosas sean diferentes para ti, entonces ahí vas a encontrar magia en el proceso. Recuerda que Píldoras de Grandeza se va de 5 pepitas de oro, de 5 puntos claves sobre la temática
Así que sin más preámbulos, vamos a estos 5 puntos para que entendamos cómo liberarnos de esa culpa, cómo liberarnos de ese miedo, o mejor dicho, cómo aprender a vivir con ellos y que se vuelvan nuestros amigos. El primer punto que tengo para compartirte hoy es entender que la culpa se libera desde la aceptación. Esto quiere decir que cada vez que sientas culpa por no hacer algo o por no hacer lo que dijiste que ibas a hacer, el tema aquí no se trata de que te justifiques o no digas el por qué no lo hiciste. El tema acá es que aceptes que no lo hiciste. Que digas, me comprometí a esto y acepto que no lo hice, pero sin castigarte, sin echarte el látigo y sin sentir que estás haciendo las cosas mal. Porque cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es hacer de la culpa algo mucho más pesado y es como si intentásemos esconderla o huir de ella, cuando lo único que necesitamos para liberarnos de la culpa es aceptar que no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, en el proceso de aceptación, dejas de resistirte y desde ahí vas a empezar a ver la culpa como una oportunidad para recomprometerte. Entonces, aquí viene la sensación de decirte, ok, yo entiendo que me equivoqué, pero en ese momento elijo diferente. Elijo que si no hice esto por 2 o 3 días o por un mes o por un año, no sé, lo que te haya tomado, no voy a seguir culpándome. Voy a elegir recomprometerme y a partir de ahora acepto que no lo hice, pero hoy tengo la oportunidad de hacer lo que dije que iba a hacer y te recomprometes. Entonces, quiero que pienses esto como un ejemplo breve en donde imagínate que tienes un cuaderno con muchos, muchos tachones y en vez de arrancar la hoja y hacer como si nada pasó, ves la hoja con esos tachones y decides dar vuelta y empezar de nuevo. Entonces ahora imagínate que tu vida es un cuaderno con muchas hojas con tachones, otras en blanco, tachones en blanco y así sucesivamente, porque es ahí donde decides recomprometerte. Los tachones son esas cosas que no haces, ¿cierto? Y las hojas en blanco son eso que sí haces y que dijiste que ibas a hacer. Al final se vuelve toda una armonía entre tachones y hojas blancas, pero lo importante es que la culpa la aceptes para liberarte de ella y de esta manera te recomprometas con lo que dijiste que ibas a hacer. Así que quiero dejarte una pregunta y es, ¿qué pasaría si en lugar de cargar con esa culpa, eliges perdonarte y soltarla para volver a empezar? Probablemente las cosas serían muy distintas. Yo tenía la opción de seguirme culpando por no grabar episodios de Píldoras de Grandeza, pero elegí volver a conectar el micrófono. Hoy este podcast tiene algo especial y es que lo estoy grabando desde la ciudad de Bogotá, la ciudad que me vio nacer y que más adelante te contaré porque estoy acá y te diré en el episodio 8. Pero Bogotá siempre me ha recordado que es posible volver a empezar y cada vez que vengo a ella desde que me fui de acá a vivir a Medellín, recuerdo que tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y es por eso que este podcast está siendo grabado hoy y estará siendo publicado mañana, 22 de octubre del 2025. Normalmente los podcasts se suben los jueves, pero este va a tener algo en especial para esa fecha. Así que ahí quedamos con el primer punto de lo que sería este episodio. Vamos por el segundo, y es el recompromiso te devuelve al camino. Ya lo hablamos un poco en el primer punto, me adelanté, pero aquí lo que pasa es que muchas veces pensamos que fallar una vez ya nos está dejando fuera del juego. Y la realidad es que tú siempre vas a tener la oportunidad de volver a comprometerte contigo, las veces que haga falta para que sigas avanzando en ese camino que estás construyendo. Porque cuando te recomprometes, puedes verlo como un acto de amor propio contigo, porque te das cuenta de que no eres solamente cuando haces, sino que también eres cuando aceptas lo que no hiciste, porque te das cuenta de que no eres perfecto y que siempre tienes la oportunidad de volver a hacer las cosas. Tienes la oportunidad de retomar eso que no estás haciendo desde hace un tiempo.
Y no importa cuántas veces te hayas detenido, lo importante es que puedas entender que siempre puedes regresar al camino. Y acá quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Con qué meta o sueño sientes que necesitas volverte a comprometer hoy? ¿Qué es eso que estás dejando en pausa por miedo, por X, por Y o por Z y que hoy no estás haciendo y que sabes que deberías estar haciendo? Yo hoy, si te soy honesta, sé que eso que debería estar haciendo es compartir mucho más mi mensaje con el mundo. Y es un momento como de mucha introspección, porque así como te lo digo a ti, también me lo digo a mí todos los días, y es Leslie, tienes que volver a recomprometerte con hacer que las personas escuchen tu voz y sepan que no necesitan nada externo para comunicar mejor. Y que gracias a Dios y a las personas que han confiado en mi metodología, en mi proceso, se dan cuenta de lo bonito que es conectar con tu historia y entender que tu mayor ventaja competitiva es ser tú, pero a veces se me olvida compartirlo masivamente para que más personas puedan reconocerlo y muchas más marcas personales como la mía, como la de otros, sigan creciendo. Te comparto esto muy íntimo porque lo que te comentaba, he estado viendo unos procesos internos de trabajo muy importantes y grabar estos episodios va más allá de solamente compartirte el mensaje y quizás mostrarme como quien lo sabe todo. Hoy mi intención es mostrarme como alguien real, que vive esto día a día, que se recompromete cuando tiene que recomprometerse, que hay veces que no lo hace y que entiende de estos mecanismos y vuelve a empezar. Entonces, de este segundo punto, lo importante es que nos llevemos que no importa cuántas veces nos caigamos, no importa cuántas veces nos detengamos a observar el panorama, lo importante es cuántas veces te recomprometes con eso que sabes que es tu propósito y que el mundo está esperando de ti. Vamos con el tercer punto y es que el miedo se vence accionando. ¿Qué quiere decir eso? Cuando aparece el miedo, lo único que deberíamos sentir, más allá de pensar que es algo negativo, es reconocer que si el miedo llegó a nuestra vida es porque estamos saliendo de nuestra zona cómoda. Es porque le estamos quitando la cama tranquila al ego de esa parte que conoce y decirle, te voy a llevar a otro lado. Estoy siendo otra persona, me estoy comprometiendo de otra manera. Y entonces ahí aparece el miedo, porque el miedo no es igual a que tú no puedas hacerlo. Es una confirmación de que te estás expandiendo, de que estás creciendo y de que hay cosas que no conoces que debes hacer para ir al siguiente nivel. Y entonces ahí aparece el miedo. Y la única manera de hacer que el miedo se desaparezca de cierta manera es actuando. Actuando con miedo. Con esa sensación de no sé si esto va a funcionar, hazlo, porque si no, no vas a saber si funciona. Y cuando entiendes que el único camino es moverte aún con miedo, cada vez que esto se empieza a presentar en tu vida, sabes que no hay otra opción. Porque si eliges aceptar el miedo como parte de tu vida y no hacer por miedo, te vas a quedar en la misma zona. Sin embargo, si decides actuar a pesar del miedo, vas a descubrir nuevas maneras de hacerlo, vas a encontrar nuevos horizontes, tal vez fracases, pero vas a aprender del fracaso, tal vez no salga como lo tenías pensado, pero salga de otra manera. Y de todo esto vas a terminar aprendiendo. Y te das cuenta de que el miedo no es que no puedas hacerlo, sino que son cosas que no conoces, que debes hacer, transitar, vivir para ir al siguiente nivel y dar ese salto de evolución. Entonces al final la acción se termina convenciendo, perdón, la acción se termina convirtiendo en confianza, ¿cierto? Porque cuando lo haces te das cuenta de que sí eras capaz. Independientemente del resultado, te das cuenta de que era posible. Y acá quiero dejarte esta pregunta en donde quiero que te preguntes muy, muy bien. ¿Qué acción pequeña pero significativa puedes hacer hoy para avanzar incluso con el miedo que puedas sentir? ¿Qué es eso que en este momento que estás escuchando este podcast dices puedo hacer y me está permitiendo avanzar, incluso aunque eso me genere incomodidad? Te comparto que yo en este momento, por ejemplo,
La acción que decidí tomar hoy es grabar este episodio. No esperar a que hubiese un momento perfecto, no esperar a que las cosas fuesen diferentes. Fue decir, voy a vencer esto accionando. Voy a vencer esto retomando los episodios. Porque si me doy cuenta de que el contenido corto me está cohibiendo un poco, pues voy al contenido largo y es lo que puedo hacer hoy. Si sale perfecto, si lo escuchan 1, 10 o 10.000 personas, eso se lo dejo a Dios. Del resultado se encarga Él. Pero yo me encargo de tomar acción. Y eso nos lleva al cuarto punto, en donde debemos entender que el miedo y la culpa se sostienen mutuamente. Entonces, no es algo que trabajes por separado, sino que son dos cosas, situaciones, sensaciones que debes trabajar a la par. Porque te culpas por no hacer y luego te da miedo de perder eso que no hiciste. Entonces, al final es un círculo vicioso. Digamos que el miedo y la culpa terminan siendo como dos socios invisibles que se van retroalimentando, ¿no? Y cada uno le da fuerza al otro. Entonces, te sientes culpable por no haber actuado antes y luego el miedo aparece para convencerte de no hacerlo ahora. Y así funciona la dinámica del miedo y la culpa. Sin embargo, en este momento que estás siendo consciente de esta dinámica, te das cuenta de que no eres tú quien está postergando o está roto por no hacer, sino que al final es un juego mental del que debes hacerte consciente para saber cómo lo quieres jugar. Y si quieres dejar que el miedo y la culpa sean quienes lideren tu juego o ser tú quien los lidera a ellos. Y es por eso que es muy importante siempre reconocer cuando tienes miedo o cuando tienes culpa de que estos son solamente mecanismos de nuestro ego para mantenernos en nuestra zona cómoda. Así que hoy la pregunta es, identifica en qué área de tu vida hay más culpa o ha estado el miedo más presente y se han estado alimentando. ¿En qué situaciones has dejado que ellos controlen el juego y te olvidas de lo que tú realmente estás llamado a hacer? Y de acá viene nuestro quinto y último punto, y es reconocer que la grandeza está en esa aceptación del juego. Es decir, esto no se trata únicamente de eliminar o no la culpa o el miedo, porque realmente nunca van a desaparecer. Somos seres humanos en evolución, somos seres humanos que están creciendo constantemente y cada vez que vamos dando un pasito, pues va a haber miedo, va a haber culpa, pero lo que debemos hacer nosotros desde nuestra grandeza es reconocer cómo están funcionando y si queremos o no darles control a ese nivel. Entonces, tu verdadera grandeza y el aceptar este proceso va a ser en reconocer desde que vos eliges actuar, desde la voz del miedo y la culpa o desde la voz de tu conciencia diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que eso no soy yo. Yo sé que estoy avanzando y es por eso que decido aceptar la culpa y recomprometerme y vencer al miedo accionando incluso aunque eso me genere incomodidad. Para cerrar este quinto punto de esta píldora, quiero que te preguntes qué recuerdas de ti hoy que te ayuda a jugar este juego con más libertad. ¿Cuáles son esos momentos en los que has actuado a pesar del miedo? ¿Y qué resultados ha traído eso a tu vida? ¿Qué ha pasado cuando te has vuelto a recomprometer con ese propósito, con ese accionar, con ese emprendimiento, con ese negocio, con tu pareja? ¿Qué ha pasado en tu vida? Y te das cuenta de que nada malo ha podido pasar. Simplemente han sido experiencias, algunas positivas, algunas no tanto, pero al final siempre terminas aprendiendo, siempre terminas avanzando y ya descubres que el miedo y la culpa son solamente eso, mecanismos del ego para mantenerte en tu zona cómoda. Pero que si realmente hoy estás escuchando esta píldora de grandeza, yo sé que eres una persona que va más allá. Yo sé que eres una persona que sueña con cosas gigantes y que todos los días tienes un diálogo interno poderoso llevándote al siguiente nivel. Algunos días vas a tener un diálogo súper emotivo que te va a llevar a accionar y algunos otros un diálogo que te puede hacer quedarte sentado. Pero es importante que en ese momento en el que estás sentado reconozcas que tienes la opción de recomprometerte y de accionar aún con miedo. Por ahora, eso es lo que quiero que te lleves de este octavo episodio retomando
Eso me lo llevo yo también, claramente. Sigo en el proceso de construirme, sigo en el proceso de recordarme y sigo en el proceso de compartir mi mensaje al mundo. Espero que este episodio haya sido de mucho, mucho, mucho poder para ti. Que recuerdes que la culpa y el miedo siempre van a estar presentes porque hacen parte de este juego humano, pero que cuando entiendes tu dinámica y eliges aceptarla, te recomprometes y actúas, entonces ya dejas de ser la víctima de ellos y empiezas a ser el protagonista de tu propia historia, porque para avanzar solo necesitas recordar que tú eres más grande que la culpa y el miedo que puede llegar por momentos a tu vida. Recuerda que esto solo hace parte del camino y que hoy estás donde estás gracias a las decisiones que has tomado. Así que lo último con lo que cerraría esto es qué decisiones tomas hoy para dejar la culpa y el miedo de lado, aprender a jugar su juego y dar un paso adelante. Por ahora, y sin más preámbulos, recuerda que estos episodios son para que tomes lo que resuena contigo y lo que no simplemente lo dejes ir. Gracias por escucharme, gracias por permitirte recibir este mensaje y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Píldoras de Grandeza. Bye.